Buenos días con todos. En las clases anteriores ya establecimos las definiciones formales de esas tres grandes columnas que sostienen el estudio del delito: el derecho penal, la criminología y la criminalística. Ya vimos sus objetos de estudio, sus métodos, pero hoy vamos a hacer algo crucial. Vamos a cementar esas diferencias. Vamos a dejar de recitar conceptos de memoria y vamos a aprender a pensar como investigadores, porque en la calle, en la vida real, estos conceptos no vienen con una etiqueta. El error más común que veo, y se los digo por experiencia de años en este campo, es usar criminología y criminalística como si fueran lo mismo. A veces ni la prensa los distingue, pero para ustedes eso se acaba hoy. La forma más simple de separarlos es esta: la criminología es una ciencia social enfocada en la prevención, en el porqué del delito. La criminalística, en cambio, es una ciencia natural enfocada en la prueba, en el cómo sucedió el hecho. Para que esto quede absolutamente claro, usemos una analogía que me parece muy potente. Piensen en una enfermedad. La criminología es al delito lo que la epidemiología es a la enfermedad. El epidemiólogo estudia los patrones: por qué el brote ocurrió en este barrio y no en otro, qué factores sociales o ambientales lo causaron y cómo prevenimos que vuelva a pasar. El criminólogo hace lo mismo, estudia las causas, los patrones del delito en la población. ¿Por qué aumentan los robos en cierta zona de Quito en diciembre? ¿Qué factores sociales influyen en la delincuencia juvenil en Guayaquil? Estudia el fenómeno para prevenirlo. Ahora, la criminalística es al delito lo que la patología forense es al cadáver. Al patólogo no le importa por qué la sociedad está violenta, le importa saber cómo murió esta persona. Analiza la evidencia física, la herida, el tóxico, para determinar la causa de la muerte. El criminalista hace eso en la escena del crimen. Analiza la huella, la bala, la sangre. Es el cómo. Pensemos en un caso de vacunas, extorsión, en un barrio de Esmeraldas. El criminalista irá al lugar, buscará huellas dactilares en el panfleto amenazante, analizará las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo, intentará rastrear la llamada, busca el cómo se cometió esa extorsión específica. El criminólogo, en cambio, estudiará el fenómeno de las vacunas en Esmeraldas. ¿Por qué surgen estos grupos? ¿Es un problema de desempleo, de control territorial, de falta de oportunidades? ¿Cómo se puede prevenir que otros negocios sean extorsionados? Ve el panorama, el porqué, y el derecho penal, por supuesto, es el que nos da el marco. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, nos dice en su artículo 185 qué es la extorsión y cuál es la pena. Es la regla del juego. Esto me lleva al segundo error frecuente: suponer que la criminalística, por sí sola, resuelve el caso. Vemos demasiado CSI. En la práctica, el perito de criminalística no resuelve nada de forma autónoma. El perito entrega un informe. Por ejemplo, el informe de balística dice: la bala extraída de la víctima A fue disparada por el arma B encontrada en posesión del sospechoso C. Ese es el aporte científico, el indicio. Pero es el fiscal. Aquí en Ecuador, el fiscal es el director de la investigación según nuestro sistema, quien toma ese informe pericial y lo integra en su teoría del caso. El fiscal dirá: tengo el informe de balística, tengo el testimonio D que ubica al sospechoso y tengo el video E. La criminalística le dio una prueba fundamental, pero no es toda la investigación. Y al final será un juez, un tribunal, quien valore esa prueba pericial junto a todas las demás y decida en una sentencia si esa prueba es suficiente para romper la presunción de inocencia, todo dentro del marco que establece el derecho penal. Muy bien. Ahora, para afianzar esto, vamos a usar una lista de cotejo. Les voy a plantear una serie de escenarios cortos. Quiero que piensen rápidamente si el escenario pertenece al ámbito del derecho penal, la criminología o la criminalística, y por qué. Primer escenario: analizar la trayectoria balística de un disparo en un caso de sicariato en Manta para determinar la posición del tirador. ¿Qué es? Piénsenlo. Correcto, es criminalística. ¿Por qué? Porque estamos analizando evidencia física, aplicando la física, la balística, para determinar el cómo ocurrió el hecho. Segundo escenario: un estudio sobre el impacto de los programas de rehabilitación en las PPL, las personas privadas de libertad, de la penitenciaría del litoral y su tasa de reincidencia al salir. ¿Qué es? Evidentemente, criminología.
No estamos resolviendo un crimen, estamos estudiando un fenómeno social, la reincidencia, sus causas, el fracaso o éxito de la rehabilitación y buscando prevenir delitos futuros. Tercer escenario. Determinar si la acción de un funcionario público de recibir dinero para agilizar un trámite constituye el delito de cohecho según el COIP. Claramente, derecho penal. Aquí la pregunta es de tipicidad. Es comparar un hecho del mundo real con la descripción abstracta que hace la ley, la norma. Es el deber ser. Cuarto escenario. Levantar huellas dactilares latentes de la manija de una puerta en una escena de robo en el sector de la Mariscal. Fácil, ¿verdad? Criminalística. Es el método científico aplicado al indicio, a la prueba física. Es el cómo. Último escenario. Una investigación que busca correlacionar el aumento de robos a personas en el transporte público con la deserción escolar en barrios periféricos. ¿Qué busca? Causas, correlaciones, patrones sociales. Eso es criminología pura. Ven cómo en la práctica, aunque son distintas, no pueden vivir la una sin la otra. El derecho penal nos da el mapa, que es delito. Cuando ese delito ocurre, la criminalística recoge las piezas del rompecabezas, el cómo, y la criminología nos mira desde arriba y nos dice por qué ese rompecabezas existe en primer lugar, y cómo evitamos que se generen más. Un buen investigador debe entender las tres. Pensemos en un caso que lamentablemente vemos en las noticias, un caso de femicidio aquí en el país, digamos en Cuenca. Encuentran el cuerpo de una mujer en su domicilio. ¿Qué pasa primero? El derecho penal es el que enciende la alarma. Los primeros agentes que llegan, al ver la escena, no dicen, esto es un homicidio simple. Gracias a la lucha social y a la reforma del COIP, artículos 141 y 142, su mente ya piensa en femicidio. ¿Por qué? Porque la víctima es mujer, y la muerte se produce en un contexto de relaciones de poder, de género. El derecho penal nos da el tipo penal, nos dice qué buscar, nos da el marco legal que define el hecho como un delito específico y no como cualquier otro. Inmediatamente entra la criminalística. El fiscal dispone el levantamiento y llegan las unidades de DINASED y criminalística. ¿Qué hacen? El cómo. Empiezan a fijar la escena, a buscar el arma, a tomar muestras de fluidos biológicos debajo de las uñas de la víctima por si hubo defensa, analizan la puerta. ¿Fue forzada? Recogen el celular de la víctima y el del posible sospechoso, su pareja, por ejemplo. El experto en informática forense analizará los mensajes, las últimas ubicaciones. El médico legista hará la autopsia para determinar la causa de muerte, estrangulamiento, herida de arma blanca. Todo esto es la ciencia aplicada a la prueba física, es el cómo murió y quién, científicamente, parece estar conectado a esa muerte. Pero, ¿el caso termina ahí? Si nos quedamos solo con la criminalística, quizás logremos una sentencia. El informe de ADN es positivo, las huellas coinciden, el juez condena al autor. Caso resuelto, ¿verdad? Pues no. Aquí es donde la criminología entra con una fuerza arrolladora, aunque no sea en la sala de audiencias. El criminólogo se pregunta, ¿por qué pasó esto? Y no me refiero a porque el sospechoso estaba celoso. Eso es una motivación simple. El criminólogo va más allá. ¿Hubo denuncias previas de violencia intrafamiliar? ¿Falló el sistema de protección? ¿La víctima intentó pedir ayuda y las medidas no fueron efectivas? ¿Qué factores socioeconómicos o culturales en ese entorno normalizan la violencia contra la mujer? El criminólogo analiza el fenómeno. Su trabajo no es meter preso al autor, ese es el trabajo del fiscal, usando la criminalística y el derecho penal. Su trabajo es entender el patrón para que el próximo caso no ocurra. El criminólogo recomendará políticas públicas, mejores protocolos en las unidades de violencia, programas de educación. ¿Ven la interrelación? Sin el derecho penal no tendríamos la figura de femicidio y se trataría como un homicidio más, invisibilizando el problema de género. Sin la criminalística, el fiscal no tendría pruebas científicas para acusar al responsable y habría impunidad en ese caso específico. Y sin la criminología, la sociedad estaría condenada a repetir el mismo ciclo, a tener más víctimas, porque no entendemos ni tratamos las causas profundas del fenómeno. Por eso, cuando ustedes sean investigadores o analistas o estén en el campo que sea, no pueden tener una visión de túnel, no pueden ser solo criminalistas de huellas. Deben entender que esa huella es una pieza en un sistema que incluye la norma, derecho penal y el porqué social, criminología. El resultado de aprendizaje que buscamos, el RAW 1, es precisamente este.
que no solo me repitan la definición, sino que puedan ver un caso en las noticias y desarmarlo mentalmente en estas tres dimensiones, entendiendo cómo se alimentan la una a la otra. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.